Muy buenos días a todos y todas. Agradezco al comité organizador la invitación a participar de este evento. Me siento muy honrada, especialmente gracias al doctor Eduardo Molina, mi querido amigo y colega, compañero de la Asociación de Flebología, y bien a la doctora Alicia Silvestre, con quien guardo yo muchísimos buenos recuerdos de nuestra presidencia. Muchísimas gracias. Solo voy a ver cómo funciona esto. Bueno, quisiera empezar con esta frase del profesor del máster que me parece muy adecuada para esta conferencia. El progreso de la ciencia depende en gran parte del grado de clasificación del conocimiento. Esto lo dijo el doctor Ángel Galindo García y me parece que va genial con la conferencia del día de hoy. Pues les quiero contar, ¿verdad? Como todos ustedes saben, ustedes son especialistas más que yo en esto, pero desde que se incluyó el sonido Doppler a la práctica de la flebología, pues esto ha cambiado radicalmente, ¿verdad? Yo les diría que todos los que nos dedicamos a la flebología tenemos un ultrasonido en el consultorio, ¿verdad? Entonces, parte de nuestra evaluación es realizarle Doppler al paciente. Aquí está, esa es mi clínica, el ultrasonido que yo tengo y iniciamos con la evaluación del paciente de frente y posterior. Yo siempre evalúo a las pacientes en posición de pie, ¿verdad? Que es como más evidente se hace la insuficiencia. Entonces, la clasificación surgió como una necesidad que tenemos de clasificar pacientes, ¿verdad? De tener información de una forma práctica. Entonces necesitábamos una clasificación que incluyera tanto en la etiología de la enfermedad, que como ustedes pueden ver aquí, puede ser obstructiva o por flujo, que incluye la anatomía y también la patofisiología. Súper importante porque si no conocemos la patofisiología, no podemos regir de una buena manera la enfermedad, ¿verdad? Entonces ya, bueno, ya desde antes de 1988 hubo como algunas clasificaciones que no fueron muy buenas, no eran prácticas, no se podían reproducir, pero fue hasta 1988 donde las principales sociedades de cirugía vascular, Europa y Norteamérica, juntaron un grupo para empezar a crear esta clasificación, ¿verdad? Entonces, aquí nació la primera clasificación CA y vemos que tenía únicamente 3 de las 4 letras que tiene actualmente. Tenía la etiología, distribución anatómica y la evaluación no invasiva. Fue hasta 1993 cuando se añadió la última, que fue el componente patológico, ¿verdad? Se presentó en el 6º Congreso del American Forum y se publicó en 26 revistas en 9 idiomas, ¿verdad? O sea, ha sido súper importante para el desarrollo de flebología. Aquí vemos que CA significa C, clínica, E, etiológica, A, anatómica y P, patofisiológica, ¿verdad? Pero, ¿qué es escala C? Es un instrumento discriminativo, ¿verdad? Esto nos sirve para evaluar la enfermedad venosa crónica en un paciente en un determinado punto de tipo, ¿verdad? O sea, esto no nos dice cómo fue con cierto tratamiento, esto no nos dice qué evolución va a tener el paciente, no, sirve para clasificar pacientes en diferentes etapas, ¿verdad? Esto es de suma importancia para aplicar tratamientos, ¿verdad? Y para realizar estudios de investigación. La clasificación ha tenido 3 revisiones. Esta es la primera, no, esta es la segunda, la de 2012, la otra fue en el 2004 y esta es la última, ¿verdad? De 2020. Hasta fecha, pues las modificaciones han sido pocas. Me atrevo a decir que esta del 2020 es como la que tuvo más modificaciones. Podemos ver que se añadió la letra R a la letra C, ¿verdad? En C2 y 6, R significa recurrencia, porque mucha de la enfermedad que estamos viendo actualmente son pacientes que ya fueron tratados y presentan recurrencias. Recuérdense ustedes que la insuficiencia venosa no se cura, ¿verdad? Se controla y se mejora, pero esto no se cura, tiene un fuerte componente genético. La otra modificación fue C4, que C4 es toda la enfermedad maleolo, ¿verdad? Del tobillo. La C4C, que significa corona flebectática. Esto es súper importante porque cuando nosotros vemos un paciente que ya tiene una corona flebectática, quiere decir que tiene enfermedad venosa avanzada.
¿verdad? Porque tendemos a relacionar el grado de eficiencia con las varices, porque son muy aparatosas, llaman mucho la atención. Van a ver ustedes unas fotos que les guardé aquí, de unas varices terribles, ¿verdad? Pero realmente la corona flebectata, estas telangiectasias del malleolo interno, nos dicen más de enfermedad avanzada, ¿verdad? De riesgo de úlcera. También tenemos la otra modificación fue la ES, o sea, etiología secundaria. ESE extravenosa y ESI intravenosa. En esta revisión también se vio la necesidad de crear una nueva clasificación. ¿Para qué? Para los puntos de fuga pélvicos. Recuérdense que las varices pues son de origen feno y no safeno. Entonces, las varices que no son sabenas, aquellas pacientes que ya han operado principalmente, presentaban muchas recidivas de varices en las piernas, pero ya no tenían safenas. Esto se origina en la pelvis, ¿verdad? Vamos a ver lo de los puntos de fuga en la pelvis, era lo que mencionaba el doctor Molina, ¿verdad? Y cómo hubo necesidad de crear una nueva clasificación. Vamos a hablar vagamente de eso porque no es el tema de la conferencia, pero podemos, pues en otra ocasión hablar de eso. Entonces vamos a empezar con la clase C, que es clínica, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir C0 a C6. Aquí tenemos C0. La C0 se divide en dos subgrupos, asintomática y sintomática. Me imagino que a ustedes les pasa igual, pero los pacientes actualmente constan en estadios más tempranos de enfermedades, ¿verdad? Ya no vemos pacientes tan mal como antes, ¿verdad? Entonces, muchas pacientes de C0 son pacientes que no tienen ni telangiectasias ni varices, o sea, no tienen enfermedad clínica evidente, pero por ejemplo, tienen un fuerte antecedente familiar, quieren hacerse un chequeo, ¿verdad? Entonces, es una paciente C0 asintomática. Pacientes, por ejemplo, que trabajan largas jornadas de pie o con tráficos, ¿verdad? Que pasa uno largas jornadas sentado. También pacientes que quieren saber cómo está su sistema venoso. Entonces, son pacientes C0, ¿verdad? Asintomáticas. Las pacientes C0 sintomáticas son aquellas pacientes que no tienen varices visibles, telangiectasias, nada, pero tienen síntomas de insuficiencia venosa. O sea, sienten las piernas cargadas al final del día, calambres en la noche, dolor de piernas. Entonces, estas son pacientes sintomáticas que no tienen signos visibles de enfermedad. También pacientes que en sus embarazos tuvieron muchos síntomas venosos, pero luego de resolver el embarazo, pues ya no tienen molestias. ¿Ah? Entonces, son pacientes que les interesa saber cómo está su circulación. C1 son todas las pacientes que tienen telangiectasias. Los lugares principales donde vamos a encontrar telangiectasias, la cara lateral externa del muslo. Y aquí es bien importante investigar las perforantes que comunican con el plexo venoso de Albanese y las telangiectasias, perdón, de la cara posterior del muslo y del hueco popliteo, ¿verdad? En las pantorrillas también son muy frecuentes. ¿Qué es importante investigar en estas pacientes? El estado de las venas, ¿verdad? Porque aunque no parece una insuficiencia puramente safena, pudieran presentar reflujo. Y si no lo diagnosticamos y las infiltramos, les van a salir más telangiectasias. Entonces, es sumamente importante a todas las pacientes, aunque solo tengan telangiectasias, realizarles un Doppler, ¿verdad? Estas son las telangiectasias de la pantorrilla que les mencionaba. C2, ¿verdad? Esto es tal vez lo que más vemos todos, ¿verdad? Y que nadie quiere llegar a ese punto. Entonces vamos a ver varices, que son venas dilatadas, bifaciales, que llaman mucho la atención, principalmente pierna, ¿verdad? Y esto es muy importante porque nos dice que hay un reflujo importante más arriba, ¿verdad? Vamos a hablar también de eso, pero estas son algunas de las varices que observamos en el día a día. Vean las del lado izquierdo de la pierna, las del centro son varices no safenas. Si ustedes ven, no se originan en el callado de la safena, ¿verdad? Están un poco más internas en el muslo. Son varices obstatrices. Estas vienen de un punto de fuga de la pelvis. Entonces ven cómo nos podemos fundir y por qué es importante investigar su origen. La cara posterior de la pantorrilla. Estas son importantes y tienen relación con lo que mencionaba el doctor anteriormente, ¿verdad? Que son venas tributarias de la safena mayor que comunican a la safena menor, la conectan y la dañan hasta el techo distal, ¿verdad? Es súper frecuente. Más varices, ¿verdad? C3, que es edema,
¿verdad? Aquí muy importante ver que existen más de dos tipos, el bilateral y el que es unilateral, ¿verdad? El edema bilateral nos obliga a investigar otras causas de edema sistémico, por ejemplo, la hipoalbuminemia, enfermedades hepáticas que sí provocan hipoalbuminemia, enfermedades renales, insuficiencia cardíaca. Entonces, esto va con otro tipo de patologías. Siempre es importante descartar la presencia o no de reflujo y de patología venosa, ¿verdad? Pero lo más probable es que se deba a una enfermedad sistémica. Luego, las otras dos fotos, vemos un edema asimétrico, pues esto nos sugiere más una trombosis venosa profunda, ¿verdad? Entonces, aquí investigar el sistema venoso profundo para descartar obstrucciones. Otros tipos de edema, que fíjense que actualmente yo me imagino, ustedes también ven muchas lesiones de pacientes de gimnasio, ¿verdad? O lesiones maltratadas que reinciden y los pacientes consultan mucho por linfedema y pareciera que está mucho en el ambiente, yo lo relaciono con el COVID, la trombosis. Entonces las personas vuelven a tener edema y vuelven a tener como la pena de que tienen trombosis y se van a hacer un Doppler. Bueno, para nosotros mejor, ¿verdad? Pero se hacen múltiples y lo que tiene es una lesión maltratada del tobillo, ¿verdad? Pero ve uno mucho de este tipo de linfedema por fallo de bomba, ¿verdad? C4, como les decía, es todo lo que tiene que ver con dermatitis y con eczemas, ¿verdad? La C4 fue la que se modificó también en esta última revisión. Entonces vamos a ver que la C4 se va a dividir en A, B y C. Entonces la que es esa que puse abajo de la foto del lado derecho, son estos cambios de pigmentación y estos cambios de coloración, ¿verdad? Pero ven, todos los pacientes tienen enfermedad severa del malleolo interno. Como les decía, esto se relaciona con enfermedad avanzada, ¿verdad? Vemos las 4C, que era también la que les mencionaba, que es la corona pectática. Ven ustedes cómo concluyen todas estas telatases alrededor del malleolo interno. Y la 4B, que es también son trastornos de pigmentación, pero blanca, ¿verdad? Entonces podemos ver esos puntos blancos que se relacionan con isquemia de la piel y que son puntos en donde podemos encontrar más probabilidad de padecer una úlcera, ¿verdad? C5, que son úlceras venosas cicatrizadas. C6, que también fue modificada en esta última revisión y vemos que esta es una C6 que puede ser primer episodio de úlcera venosa o C6R, es una recurrencia de la úlcera venosa, que eso también es súper común, ¿verdad? Que la paciente se le cierra la úlcera, entonces ya no se pone la media, ni la venda, ni nada, y reincide, ¿verdad? Entonces, C6R. Clase E, que es la etiología, que puede ser primaria, secundaria, y la secundaria puede ser intravenosa o extravenosa, ¿verdad? Que era la modificación también de esta última revisión. Es congénita y E, que es en ausencia de etiología venosa. Vamos a ver unos ejemplos. La etiología primaria, que es lo más común, ¿verdad? Las válvulas y las paredes que ya no sirven, varices comunes y corrientes. Secundaria. Esta es la que les decía, puede ser intravenosa o extravenosa. Vamos a ver primero la intravenosa. Casi siempre es secundaria a trombosis o trauma, ¿verdad? Entonces vamos a ver la foto aquí de la izquierda. Es una paciente con un síndrome potrombótico. Ya tuvo una trombosis venosa profunda y vemos que ahora tiene cambios sí, cambios de hiperpigmentación y tiene una úlcera recurrente del tobillo, ¿verdad? También vemos en la foto del centro una trombosis venosa superficial que se usó, ¿verdad? Y la última, que es otra trombosis venosa profunda, que se presenta con una clínica de C3, ¿verdad? Esta del lado izquierdo, podemos encontrar ese tipo de combinaciones en la letra C. Puede ser una C2 porque tiene tributarios, 4A, 6R, ¿verdad? Porque es úlcera recurrente. Entonces, combinaciones las vamos a encontrar frecuentemente. Esta es una paciente con una etiología secundaria extravenosa, porque ella tenía un sarcoma de los músculos de la pantorrilla que le provocaba compresión de las venas melares y ella consultaba por edema.
Obviamente amanecía bien y en el transcurso del día iba a presentar edema. Esto era una etiología extravenosa, ¿verdad? Ese que congénito, ¿verdad? Aquí tengo un chico de 7 años, tiene unas fístulas en la de arteria vena poplitea, ¿verdad? Una malformación arteriovenosa. Una chica con un síndrome de Klippel-Trenaunay y otro jovencito con una malformación venosa, ¿verdad? Que está en estudio. Y EN es que no tiene relación venosa. Es una paciente que les traje el caso porque ya habían hecho varios Doppler y el médico tratante no creía que no tenía una trombosis porque los Doppler eran normales, ¿verdad? Entonces yo se lo repetí y lo que encontramos ya luego de evaluar bien a la paciente y todo es que tenía unas metástasis, o sea, ella tenía una cervix y tenía una invasión ganglionar linfática y por eso es que tenía el edema en la pierna, pero el Doppler en efecto pues está normal, ¿verdad? Ya no tenía negativo para trombosis. La clase A anatómica, pues no les voy a leer, ¿verdad? Pero son todas las venas que pueden estar afectadas. ¿Qué es importante de esto y que sí vale la pena mencionar? Algo que mencionaba el doctor Molina. Tenemos que hablar todos el mismo idioma, ¿verdad ustedes? Entonces, dentro de la revisión, sí se aboga mucho por usar los mismos términos. Se usan muchos siglas en inglés, ¿verdad? Y, por ejemplo, la safena mayor, que antes se llamaba safena interna, ¿verdad? Entonces ahora se quedó como safena mayor porque daba lugar a confusión eso de interna, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar como safena mayor y la safena externa pues va a ser la safena menor. Otra cosa bien importante para nosotros los cirujanos, safena anterior, ¿verdad? Antes se llamaba safena accesoria anterior, pero por cuestiones de seguro, como les decía, pacientes operadas reciban mucho a través de la safena anterior, entonces el seguro lo tomaba como una tributaria. Se ha hecho un gran movimiento a nivel de cirugía vascular para que esto cambie y se tome como safena anterior, ¿verdad? Para que las reintervenciones sean de una vena safena. Entonces se le quitó accesoria, la dejamos como vena safena anterior. Y la otra es la vena femoral, ¿verdad? Porque también se recuerdan que había femoral profunda y femoral superficial, pero femoral superficial también daba lugar a confusión a que pareciera que eran del sistema superficial, entonces se le quitó superficial. Nos quedó entonces vena femoral común, de ahí la vena femoral y la vena femoral profunda. La P, que es de fisiológica, aquí vamos a encontrar reflujo y obstrucción. Mezcla de reflujo y obstrucción, que sería básicamente el síndrome postrombótico, y la que es de patología venosa no identificada. Bueno, el reflujo, imagínense, ¿verdad? Del sistema superficial, todo lo que es de más de 0.5 segundos, lo del sistema profundo, lo que es mayor de 1 segundo. Y pues investigar las obstrucciones, ¿verdad? Tanto del sistema superficial como profundo. Aquí es una varice vulvar trombosada, ¿verdad? Grande. Consideraciones especiales de la clasificación. Bueno, miren, yo veo muchos pacientes de hospitales que tienen estudiantes, entonces les quería compartir porque yo creo que pues muchas de las cosas que me pasan a mí les han pasado a ustedes también, pero al doctor Molina no digamos, ¿verdad? Entonces, C2 son varices epiteliales visibles, así sean pocas o sean muchas, ¿verdad? Porque a mí me pasa que me ponen C2, paciente de la izquierda, y al de la derecha, como tiene más, se ponen C4, ¿verdad? Entonces digo yo, no. Todo es C2, ¿verdad? Si son varices epifaciales, C2. Podemos tener combinaciones, que era lo que les comentaba, ¿verdad? Podemos tener, por ejemplo, esta paciente con síndrome postraumático, que es C2 porque tiene tributarias, C4A porque tiene cambios de pigmentación y C6R porque tiene una recurrencia de una úlcera venosa. Vean esta otra, ¿verdad? Que ya la habíamos visto, que es la de la corona flebectática. Es una C1 porque tiene telangiectasias, C2 porque tiene tributarias y C4C porque tiene la corona flebética. La otra es lo más común que vemos, ¿verdad? Que es C1-2, que son telangiectasias y bases. La otra consideración especial que aquí me voy a pasar volando, este es un tema súper amplio, pero valía la pena mencionarlo, lo platicamos con el doctor Molina, son las varices de origen pélvico, ¿verdad? Vean ustedes esta paciente de la derecha con unas varices perineales, ¿verdad? De origen no safeno, ¿verdad? Estas varices vienen de arriba, de la pelvis.
Vean la del centro, un varices glútea, ¿verdad? Y vean la paciente de la derecha, un paciente que ya le realizaron una ceferectomía y toda la recurrencia fue a través de esa vena perineal. Incluso tiene una úlcera en el tobillo, ¿verdad? Que es C2, C6R, ¿verdad? Entonces ven cómo recurren a través de estos puntos de fuga pélvicos. Esto nos dice que de pronto pues la paciente la insuficiencia pélvica ya la tenía, ¿verdad? La insuficiencia safena llamaba mucho la atención a la hora de corregirla, el reflujo continuo, porque no tratamos el reflujo en la pelvis y vemos todos estos patrones venosos, ¿verdad? Esta es una vena safena anterior, ¿verdad? Que es otro punto frecuente de recurrencia de enfermedad. Muchas se conectan con las gástricas superficiales, con venas vulvares, con venas inguinales, ¿verdad? Tenemos también la del centro, que son unas venas obturatrices, y un paciente con una insuficiencia vulvar importante y una enfermedad hemorroidal terrible. Entonces, ¿cuáles son esos puntos de fuga? Son estos cuatro: inguinal, obturador, perineal y glúteo. Esto es lo que tenemos que ir a buscar, ¿verdad? Ahí es donde se van a originar las fugas. Este es un esquema del protocolo sugerido por el doctor Nico Lavropoulos. Es importante para mí y les voy a contar por qué más adelante. Y esta es la clasificación SBP, ¿verdad? La necesidad de una nueva clasificación fue crear esto, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, incluso dentro del abdomen existen 4 zonas diferentes donde puede haber flujo, ¿verdad? Entonces, esto es otra patología totalmente diferente. Ese es el artículo, ¿verdad? Se publicó en el año 21, un grupo de especialistas cirujanos vasculares, todos, dirigido por el doctor Mark Meissner. Y em, aquí está la publicación, ¿verdad? Y el doctor Lavropoulos también. Yo les quiero contar, yo uso el protocolo para investigación de insuficiencia pélvica del doctor Lavropoulos. Les quiero decir por qué. El otro es el doctor Harris, que hace una parte de ultrasonido vaginal. Por logística, a mí no me queda bien hacer eso. Entonces, yo hago la parte abdominal, como la describió el doctor Lavropoulos en el 2017, donde buscamos principalmente la renal izquierda, las venas ováricas, las ilíacas internas, externas y el plexo uterovárico, ¿verdad? Y de ahí las fugas en las piernas, ¿verdad? Porque lo complementamos con un ultrasonido Doppler color de los miembros inferiores completo como siempre, ¿verdad? Anterior y posterior. Todas las guías de tratamiento nos dicen, le dan una recomendación 1 y 2, ¿verdad? A la investigación inicial de esa patología con el ultrasonido, porque es práctico, porque es fácil, porque se puede hacer varias veces. Sin embargo, el gol estándar sigue siendo la venografía, ¿verdad? Porque puede ser diagnóstica y terapéutica. Es una foto de la doctora Gloria Salazar en el Venus Forum, en el Venus Symposium del 2022, ¿verdad? Que es especialista en el tratamiento de las venas, ¿verdad? Otra consideración importante, el REVAS. El REVAS no es más que la recurrencia de venas varices en pacientes que han tenido algún tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Puede ser ligadura anti-stripping, pueden ser métodos tumescentes, no tumescentes, o sea, cualquier tipo de tratamiento. Recurrencias se le llama REVAS. ¿Qué tenemos que investigar en estos pacientes? Segmentos venosos residuales. A mí me ha pasado, ¿verdad? Que le han operado y le han ligado la vena arriba y abajo y tiene un segmento en el muslo, se reconecta a través de perforantes, ¿verdad? Entonces, es importante investigar eso. Las varices residuales. Las residuales son las que ya estaban y no se quitaron en la cirugía. Las recurrentes son las nuevas que aparecen en otros trayectos, en otros lugares, donde el paciente no tenía antes varices. Las mejorantes y la evolución de la enfermedad. Muy importante, pacientes operados, evalúan nuevamente el sistema venoso profundo porque pueden tener afección a ese nivel. Bueno, les traje esta foto porque yo uso ese mapa, ¿verdad? Que todos ustedes han de conocer. No se parece, tiene más color que el del doctor Molina. El mío es más colorido, ¿verdad? Pero yo uso un mapa, este es mi mapa, y lo uso para hacer la evaluación clínica del paciente. La pongo de pie, ahí dibujo las telangiectasias, las tributarias, todo lo que es clínicamente evidente y lo correlaciono con el ultrasonido, ¿verdad? Súper importante el mapa para mí. ¿Por qué? Porque me ayuda a definir el tipo de shunt de insuficiencia que presenta la paciente.
¿verdad? Porque ahí está lo que yo tengo que ir a corregir para que la fisiología de la pierna vuelva a ser normal. Entonces, para mí el mapa es muy importante, porque les digo, empiezo en la evaluación clínica y lo termino cuando hago el Doppler, ¿verdad? Recordemos que el shunt más común es el tipo 3, ¿verdad? Donde hay un punto de fuga en el callado, un trayecto insuficiente que casi siempre es muslo tercio proximal de la pierna y que deriva el flujo a través de una tributaria que encuentra una perforante de reentrada. Entonces ustedes pueden hacer ese mapa mental, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que ir a corregir, ¿verdad? Súper importante. Miren, este artículo es súper viejito, del 2003, pero está muy bueno y habla de la fisiología del reloj. Em, Miren, este artículo me gusta mucho porque es reciente, es del 2023 y fue un consenso latinoamericano de todos los que hacen flebología, ¿verdad? De los profesores. A nosotros nos representó mi querido amigo, el doctor José Mérida, cuando fungía como presidente de la Asociación Guatemalteca de Flebología. Y lo que se trató de hacer acá es de hablar todos el mismo idioma, ¿verdad? Volvemos al mismo, de tratar de hacer todos los mismos diagramas, diseños y colores. Yo les tengo que confesar, yo no lo hago completamente bien, pero me funciona para varias cosas. Hago el mapa y me sirve para hacer el informe, para entender el tipo de reposo que tiene el paciente, para planear la cirugía y me sirve hasta para explicarle al paciente, ¿verdad? Siento que la mayoría son muy visuales, más en este tiempo de tecnología. Entonces, hasta el paciente, uno le enseña el dibujo y me dicen, ¿todo rojo está malo? Sí, lo rojo está mal, ¿verdad? Entonces, pintamos de rojo lo que está malo, de azul lo que es competente, de verde el sistema linfático, de negro trombosis, de gris las ablaciones y de amarillo quistes y líquidos, ¿verdad? Como les digo, este tema es, bueno, este es otro tema, es súper extenso, no es el tema de la plática, pero así es como yo evalúo a los pacientes en la clínica. Usamos puntos de referencia en el mapa, ¿verdad? Puntos conocidos para todos, el pliegue de la rodilla, el talón, la planta de pie. Y eso es todo lo que preparé para ustedes. Gracias. ¿Seguimos? No sé si alguien tiene alguna pregunta en lo que... Ah, ya estuvo, qué velocidad. Ok, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta. Ah, no, ok, ok, bueno, entonces, eh, bueno, vean este artículo. Eh, lo traje para que vean lo que los pacientes investigan en Google. A través de Google Trend podemos ver qué es lo que los pacientes están buscando. Pueden creer que los pacientes se meten a buscar linfedema, ¿verdad? Entonces, a través de esto de Google Trends, podemos ver que la palabra linfedema ha aumentado de 19 a 29 en los últimos 5 años. O sea, es que el paciente está investigando, ¿verdad? Siguiente. Ay, perdón, perdón. Vean este otro artículo. Este me llama más la atención porque la palabra lipedema, incluso hay algunos médicos que no la conocen, ¿verdad? Sin embargo, los pacientes lo están buscando. Entonces nos tiene que llamar la atención y nos obliga a estarnos actualizando. Este lipedema fue más allá del estudio porque además de ver que había un aumento en la búsqueda de las palabras a través del Google Trend, podemos ver también que ellos investigaron diferentes estados de Estados Unidos. Vieron que se investigó en todo el año, o sea, no solo en algunas estaciones, como sucedía con el lipedema, que el lipedema sí se buscaba más en verano. Sin embargo, el lipedema no, se buscaba en todas las épocas del año. Y tanto en estados con un alto ingreso económico como en un estado bajo, ¿verdad? Entonces vemos que es un problema que afecta a toda la población. Vamos a hablar del linfedema y lipedema, ¿verdad? Entonces, una cosa aquí rapidísima, un recordatorio.
La circulación arterial lleva oxígeno y nutrientes a todos los tejidos. La venosa la regresa al corazón, pero ese 1% que se queda en los tejidos es regresado al sistema circulatorio a través de los vasos linfáticos, ¿verdad? A través de las venas subclavias. ¿Qué sucede cuando uno de estos mecanismos no funciona adecuadamente? Bueno, cuando el arterial no funciona, podemos ver gangrenas, isquemias, úlceras. Cuando el venoso no funciona adecuadamente, el superficial, vemos varices. Y cuando el linfático no funciona, vemos linfedema. ¿Qué es el linfedema? Bueno, el linfedema es un desequilibrio en el sistema linfático donde hay un aumento en la producción de linfa y una disminución de la linfa al sistema circulatorio, ¿verdad? Podemos verlo en los miembros superiores, en los miembros inferiores, puede ser simétrico o asimétrico. Recordemos que el sistema linfático está formado por los órganos linfáticos, los colectores linfáticos, los ganglios, ¿verdad? Y que lo transportan linfa, ¿verdad? Es este pequeño exudado que queda entre el cambio de circulación arterial a venosa. Termina en las subclavias, como les había dicho, y es parte importante del sistema de defensas del organismo, ¿verdad? ¿Qué tipos de linfedema hay? Existe el primario y el secundario. El primario tenemos que es congénito, ¿verdad? Aparece en el primer año de vida o desde el mismo momento de nacimiento. El linfedema precoz se llama cuando aparece del año de vida a los 35 años y el tardío es después de los 35 años. Puede aparecer en cualquier etapa de la vida, sin embargo, se relaciona mucho con la pubertad por los cambios hormonales y es más frecuente en mujeres que en hombres, 3.5 a 1, ¿verdad? El linfedema secundario, el 20% es oncológico o secundario a tratamientos oncológicos, ¿verdad? Y por eso vemos linfadenectomías, radioterapia, traumático también puede ser el linfedema secundario. El linfedema venoso, que es mixto o flebolinfedema, es lo más frecuente, ¿verdad? Y lo vamos a ver en detalle, porque esto es la mayor parte de los casos que vemos de linfedema clínica. Y el posinfeccioso también me parece importante, porque muchas pacientes tienen un linfedema congénito y a partir de una erisipela, una celulitis o un esguince, desarrollan linfedema y ya no lo resuelven jamás, ¿verdad? Y son pacientes que reciban constantemente las colagenopatías y otros raros, ¿verdad? Vean estas fotos de linfedemas. Va, en la foto A, este es como un paciente típico con linfedema. Vean que el linfedema puede afectar y de hecho afecta el pie. Y uno de los signos es el signo de Stemmer, ¿verdad? Signos clínicos. La incapacidad de poder pellizcar el pliegue cutáneo en el segundo artejo del pie, ¿verdad? Vean el C. Estas papilomatosis son bien comunes en estos pacientes con linfedema, por lo que hablábamos de que afecta la inmunidad del paciente. En países desarrollados, la principal causa del linfedema es postmastectomía, ¿verdad? Son estas pacientes que tienen linfedema del brazo. Y este paciente D y E es lo mismo, es un paciente con flebolinfedema, enfermedad venosa, más linfedema, más hipertrofia de la pantorrilla. La pantorrilla del lado que tiene la insuficiencia no es capaz de bombear toda la sangre hacia arriba, entonces hace el doble de esfuerzo que la otra y se hipertrofia, ¿verdad? El linfedema primario, pues como les decía, se presenta a cualquier edad, pero más frecuente en la pubertad. Ahí está cómo se clasifica. Así es como así siempre lo encontramos. Esta patología le provoca como mucha pena a los pacientes. Entonces los pacientes a veces ellos sí tardan mucho en consultar, ¿verdad? Afecta su autoestima, su percepción de ellos mismos, ¿verdad? Entonces tenemos ya casos a veces bien avanzados. El linfedema secundario, ¿verdad? Aquí vemos que es secundario a otras causas, por eso también se llama adquirido. Los que ya mencionamos, la que me faltaba, la que es la más frecuente a nivel mundial, la filariasis. Y fíjense que a pesar de que la filariasis es endémica en muchos países tropicales, yo en 15 años he visto una, ¿verdad? Y con los transductores que hay ahora de alta resolución, hasta se pueden ver los parásitos dentro de los colectores linfáticos, ¿verdad? Aunque el otro método diagnóstico, pues es el frote periférico, que si ustedes se acuerdan de sus clases de microbiología, se hace en la noche, ¿verdad? Porque es cuando se reproducen las filarias. Pero solo era un recordatorio.
Aquí tenemos un paciente con linfedema del brazo secundario a mastectomía y la de abajo es la paciente que les había contado antes que insistían en que tenía una trombosis, pero tenía una metástasis linfática de UCA de cervix. Entonces, lo que les decía, lo más común es el linfedema asociado a la enfermedad venosa. Entonces, vamos a ver que hay de varios tipos. El tipo 1 es donde las venas y las válvulas están intactas, pero hay una congestión del sistema linfático. ¿Por qué? Generalmente porque el paciente dejó de caminar. Recuerden que para la sangre es fácil bajar, pero tiene que regresar el corazón. Pero ¿cómo hace la sangre para ir de su vida y en la pierna no el corazón? Entonces, la pantorrilla hace las veces de corazón, ¿verdad? Cada vez que damos un paso, bombeamos sangre hacia arriba. Entonces, en pacientes con lesiones deportivas ya no pueden caminar adecuadamente, pues ver una congestión de líquido, una disminución del retorno de la linfa, ¿verdad? Igual pacientes operados, aunque sea una cirugía abdominal, se les hinchan los pies porque no caminan, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar el característico patrón de columna de abejas, se dice en el libro. Vamos. Entonces lo que vemos es el líquido cómo diseca el tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Tipo 2 afecta a las válvulas. Esto ya son varices y lo que hablábamos antes, ¿verdad? Hipertrofia de la pantorrilla y edema, porque el reflujo es mayor que la cantidad de sangre que la pierna puede enviar hacia arriba. La compresión de la pantorrilla puede mover, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, pues típico también el mismo patrón del linfedema, ¿verdad? Aquí no tendríamos que encontrar ganglios hipertróficos de la región Ayer, inguinal, ¿cómo a se llama? menos que el Piden paciente ambos. era una infección así, ¿verdad? El tipo 3 afecta tema venoso profundo por obstrucción. Mientras más proximal sea la obstrucción, es peor el caso, ¿verdad? O mientras más extenso sea. Yo he visto pacientes con flemacias, ¿verdad? Que es una obstrucción del sistema venoso profundo y superficial. Y vemos estos linfedemas importantes, ¿verdad? Aquí si vemos ganglios inguinales hipertróficos, normalmente los ganglios linfáticos no los podemos ver con el ultrasonido, o son muy pequeños, pero en estos procesos inflamatorios infecciosos tan severos, pues sí vamos a encontrar el patrón del linfedema, los ganglios y obvio, pues la ocupación de la vena del sistema venoso profundo, ¿verdad? En el tipo 4 vamos a ver que principalmente el síndrome postrombótico, porque es una mezcla de oclusión con reflujo, ¿verdad? Esto solo es un dato interesante, ¿verdad? Que las trombosis venosas profundas, la ileofemoral a los 5 años, el 8% de los pacientes presentan úlcera. Y esto es por el reflujo que les queda después de que se ha recanalizado la vena, ¿verdad? Igual vamos a encontrar patrones, podemos encontrar ganglios, el patrón del linfedema en la pierna y vamos a encontrar reflujo del sistema profundo, disminución del flujo también. No, no tiene defectos de llenado. Estas Ah, son unas veamos. fotos de restos de trombos en el sistema profundo Tiene, y importante, con lo que les tiene mencionaba de esta paciente neumos. que tenía la metástasis ganglionar. Ajá, A tiene el veces nombre es Tiene del difícil neumos, realizar te digo. compresión de la Sí, pero pantorrilla está o compresión chiquitín. del muslo con el transductor lineal. Entonces yo lo que hago es que en pacientes con extremidades o con sobrepeso importante o extremidades muy edematizadas, uso el transductor convexo, ¿verdad? ¿Por qué reportar los hallazgos del sistema linfático? Confusiones, Pues ¿verdad? es el Sí, tercer sí, hallazgo más tiene frecuente de consolidados Doppler. Y recuérdense que no siempre vamos a poder nasales tener y tiene una otros acá. respuesta, Vamos a ver como dónde a veces están. algunos nos mandan un paciente con edema y quiere que le ponga uno que tiene, que hay que hacer y todo. Sí, No, Pero parece como de... a veces le vamos a poner, mire, tiene Eso, linfedema y todo, ¿el de cuál? sugiere un proceso ¿De cuál, perdón? inflamatorio exudastivo, que o sea, pareciera como... investiguémoslo, ¿verdad? Porque a veces sí Digamos, es esto sí es difícil vascular, esto sí tener es un por la diagnóstico pues más certero, vasculatura ¿verdad? central, Nos ayuda a definir nuestros pero diagnósticos aquí sí ya diferenciales, nos está, puede ya tiene sus orientar cuando hay consolidados. infecciones, Creo que ¿verdad? el Y nos control puede anterior igual. Y orientar tiene en el lóbulo algunos otros tipos superior, de aquí sí linfedema, tiene el ¿verdad? lóbulo superior. Siento que el linfedema es Sí, desconocido todavía es, mucho, entonces cuando uno le reporta el linfedema, a veces no saben qué hacer. Yo creo que preferirían que fuera una trombosis para poder anticoagularlo, ¿verdad? porque de hecho sí Pero está es bien importante extenso. siempre reportarlo. Por aquí, Y que también solo para es la... investigar causas Ay, sistémicas de sí. edema, ¿verdad? Sí, es que las placas entonces a mí no me Solo para gusta. los que tengan más interés en el linfedema, Sí, solo nos cada vez la más base de español. tratamiento son ¿Verdad? 5 Sí, cabal, cosas: no un nada como verlo grupo de dinámico. especialistas, una buena terapista para drenaje linfático Pero manual, sí, una adecuada dieta
deporte y la Sí, pero comprensión no en la lo tiene dieta defecto. disciplinada, No lo ¿verdad? tiene, Y no tiene rápidamente me voy a pasar al lipedema, ¿verdad? Que el lipedema es una patología del tejido conectivo laxo, que lo que hace son colecciones de grasa, pero Sí. nodular y dolorosa, ¿verdad? También es ¿Ah? más frecuente, yo aquí se me atrevería a decir que es exclusivo de las ¿En mujeres, serio? ¿verdad? Son muy raros los casos de lipedema en No, hombres. no tenía Tiene para... mucho que ver con el desarrollo, o sea, con el desarrollo y con los cambios hormonales de la pubertad. Casi siempre aparece ahí. Tiene un factor genético importante. Si ustedes ven las pacientes con lipedema y en la familia hay varias iguales, ¿verdad? Y las pacientes también a veces por eso no consultan rápido, porque le dice uno, mire, tiene mucha grasa y es provoca dolor. Ah, es que mi mamá y mi abuelita y mis tías, todas somos así. Entonces, ellos lo consideran normal, ¿verdad? O a veces se maldiagnostica como obesidad. Y otra cosa que vean que yo cuando leí este estudio decía que hasta el 11% de la población femenina lo puede presentar y me pareció alto. Pero ahora que ya lo he leído e investigado más, veo algunas pacientes que no están en estadios tan avanzados, pero uno dice, ah, ella va a desarrollar lipedema, ¿verdad? Bueno, para hacer el diagnóstico, la historia clínica, estas preguntas, ¿verdad? Ven ustedes varios miembros afectados, empieza con los cambios hormonales, dificultad para bajar de peso, ¿verdad? A pesar de, son pacientes de historias que ya han probado todo, dietas, ejercicios y todo, ¿verdad? El examen físico es un diagnóstico que se hace clínico, ¿verdad? Es un aumento de grasa nodular, simétrico, doloroso, se relaciona mucho y saben que es una causa importante de consulta en los pacientes, los moretones espontáneos, ¿verdad? Y que miren que a mí me aparecen moretes y no sé por qué, tienen mucha fragilidad capilar, ¿verdad? Dentro de las comorbilidades son que tienen muchos problemas de apoyo, tienen problemas en los pies y rodillas y articulaciones laxas muchas veces. Pues aquí vemos, realmente hay 5 estadios, ¿verdad? Pero los criterios diagnósticos, a diferencia del linfedema, que sí se relaciona mucho con la obesidad, aquí podemos encontrar un paciente que tiene un índice de masa corporal normal, ¿verdad? No necesariamente tiene que tener sobrepeso, es una condición de ella, ¿verdad? Vemos que inicia después de la pubertad otra vez los depósitos grasos debajo del ombligo, caderas, glúteos y piernas, ¿verdad? El pie, a diferencia del linfedema, siempre va a estar normal, el pie y la mano, ¿verdad? Entonces, eso es algo que llama mucho la atención y que ayuda a distinguir entre el linfedema y el lipedema. Es un edema que no tiene fobia y el dolor a la palpación a veces puede estar y a veces la paciente lo refiere que le da espontáneamente. Estos sí son todos los estadios, ¿verdad? Vemos que el estadio 1 va del ombligo a la cadera, el 2 del ombligo hasta las rodillas, el 3 es toda la pierna, el 4 es en los brazos, ¿verdad? ¿Dónde está? Así, aquí. El 4 es en los brazos y el 5 es únicamente las piernas, ¿verdad? Y todo lo demás normal. También son pacientes que si ustedes ven no tienen una relación de la cantidad de grasa que tienen las caderas con el tronco. O sea, de arriba parecen delgadas, pero de abajo no, ¿verdad? Esta es una gráfica, ¿verdad? Para entender más fácil los diferentes estadios. Esto es bien importante para lo que vamos a hablar de diagnóstico por ultrasonido, ¿verdad? Que es una fibrosis. Vean cómo se ven las fibras ahí. Y les traje esta foto del cirujano plástico que me gustó mucho, porque vean la cánula de aspiración de, ay, ¿cómo se llama esto? De liposucción. Vean las células grasas, qué grandes son las que están acá. Por eso se siente nodular, ¿verdad? Porque son células, adipocitos bien grandes, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a buscar en el ultrasonido Doppler? Vamos a ver, vamos a hacer un examen completo de las piernas. Hasta el 70% de las pacientes no tienen lipedema o linfedema y afección venosa, pero es importante investigarlo. ¿Por qué? Porque se pueden poner peor, ¿verdad? O sea, únicamente en un 30% lo vamos a encontrar. Por eso es importante descartar otras patologías vasculares. Descartar además el linfedema y ganglios activos, porque esto sí nos puede orientar a que hay un proceso infeccioso activo, ¿verdad? Em, y esto es bien nuevo, ¿verdad? Ustedes que están haciendo medición del panículo adiposo en 4 áreas con ultrasonido.
Nosotros lo que normalmente y antiguamente hacíamos era medirlas con un metro, ¿verdad? En los mismos lugares, medíamos. ¿Qué pasa con estas pacientes? A veces tienen linfedema, tienen colecciones grandes de líquido, entonces esto es bien variable. Un día amanece pesando 10 libras más y el otro día no las tiene. Entonces las medidas variaban mucho. Por eso se está abogando, y aquí está yo creo que aquí tengo el estudio del doctor Moraes, que es un brasileño, ¿verdad? Que ha investigado mucho el lipedema, en donde él propone medir de la piel a la fascia del músculo y se considera pues que esto va a ser una medida un poquito más objetiva, ¿verdad? Los lugares de medición pues son 4, el tercio medio del muslo, el tercio medio de la pantorrilla, el tercio proximal de la pantorrilla y el tobillo, ¿verdad? Pero como les digo, todo esto pues está en investigación todavía. Gracias por su atención, espero les sea de utilidad y me encanta este tipo de actividades. Felicito al comité organizador porque yo pienso que en la medida en que las especialidades trabajemos juntas, el beneficiado pues va a ser el paciente, ¿va ustedes? Gracias.